Como les había anunciado durante esta semana, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios basados en la carta de Pablo a los Filipenses. Y para el día de hoy quisiera poder hacer una introducción a la carta, poder reflexionar con ustedes en cuanto al contenido general de lo que Pablo escribe, con el propósito de poder ir aprendiendo, o mejor dicho, de ir preparándonos para poder aprender en detalles lo que Pablo quería comunicarle a sus hermanos en Filipos. Ahora, para poder hacer este resumen hay varias cosas que debemos considerar y de lleno vamos a lanzarnos inmediatamente al primer punto de esta introducción, que corresponde al autor y los destinatarios. ¿Quién es el autor? Es la pregunta, y ¿quiénes son los destinatarios? Y para ello vamos a leer los dos primeros versículos de esta carta de Pablo a los Filipenses. Así que pueden abrir sus Biblias nomás. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los dos primeros versículos para poder abordar esta idea, este tema del autor y los destinatarios. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como esta es una carta, estos primeros dos versículos corresponden al membrete de una carta, a la introducción, a la presentación del autor, y ya podemos ver inmediatamente que el autor de esta carta es Pablo. El autor de esta carta es Pablo, y en cuanto a ello no hay discusión seria, histórica, que nos haga pensar lo contrario. Nada de eso. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que Pablo es el autor de esta carta, el apóstol Pablo. Ahora, ¿dónde sí pueden surgir ciertas dudas? Pueden surgir ciertas dudas en cuanto a si Timoteo fue o no coautor con Pablo de esta carta. Es decir, si Timoteo introdujo alguna idea suya dentro de la carta, o le dijo Pablo, mira, deberíamos tratar este tema con los hermanos en Filipos, o si él escribió directamente ciertas secciones de esta carta. Allí sí pueden surgir ciertas dudas, y sobre todo porque vemos en el versículo 1 que Timoteo está incluido en el saludo. Así que es obvio que puedan surgir estas preguntas. Sin embargo, vamos a resolver inmediatamente el dilema y les puedo decir que el hecho de que Timoteo esté incluido en el saludo no significa necesariamente que él sea coautor con Pablo. Podemos pensar en muchas razones por las cuales Pablo quiso incluir a Timoteo dentro del saludo, pensando inclusive de que Timoteo era conocido en Filipos. Cuando él viajó por primera vez a Filipos, allí estaba Timoteo con él, entonces era una persona conocida. Así que no significa necesariamente el hecho de que Timoteo esté incluido en el saludo, de que él sea coautor con Pablo. Y aparte de eso, nosotros podemos ver que a partir del versículo 3 de esta carta, hasta el final de la carta, el lenguaje que Pablo utiliza para referirse a los filipenses siempre está en primera persona singular. No incluye a Timoteo dentro de sus expresiones, sino que habla en primera persona. Por ejemplo, vemos en el versículo 3 del capítulo 1, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo no está diciendo damos, como incluyendo a Timoteo, ni que nos acordamos de ustedes. No, dice doy y me acuerdo. Por ejemplo, el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, de las cosas que me han sucedido. Siguiendo en el capítulo 1, verso 18. En esto me gozo y me gozaré aún. ¿Pueden notar eso? En el capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, no amados nuestros. Así que podemos notar rápidamente que Pablo se expresa a lo largo de toda la carta en primera persona singular, haciendo notorias sus experiencias, sus deseos, sus oraciones y sus exhortaciones a los hermanos. Ahora,
Este dato un tanto técnico no solamente nos ayuda a entender algo respecto al autor de la carta, sino que también nos demuestra el carácter íntimo que tiene esta carta. El hecho de que Pablo se exprese en términos de hermanos míos, o Dios me es testigo de cuánto os amo a vosotros, o como dice en el versículo 1 del capítulo 4, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Estas son expresiones bastante grandes, gozo y corona mía, hablando de los filipenses. Al expresarse así, se hace evidente que Pablo no solo está escribiendo desde su corazón, sino que también está escribiendo una carta profunda, una carta íntima, llena de amistad, hacia una iglesia que él conocía muy bien. El apóstol no le escribe a una iglesia que nunca había conocido, como es el caso de la carta de Pablo a los romanos. Él deseaba estar allí, quería conocer a los hermanos, conocía a algunas personas de allá, pero no conocía a la iglesia directamente. Tampoco es el caso de una carta donde Pablo envía una carta o un mensaje a una iglesia que no le conocía tan bien, como es el caso de la carta de Pablo a los Efesios. Allí había muchas personas que conocían a Pablo, pero otros que no le conocían. No es el caso, al contrario. Vemos que el apóstol aquí está hablando de una iglesia por la cual sentía un profundo afecto de gratitud. Pablo les habla desde el corazón, les habla como un hermano en Cristo, con los cuales había experimentado las más ricas bendiciones en el Señor. Pablo no les habla como un superior, como alguien dueño de la iglesia. No, tampoco él está abusando de la autoridad apostólica que había recibido de parte de Cristo, tampoco, sino que él se presenta ante todo como un siervo de Cristo. ¿Notaron eso en el versículo 1? Un siervo de Cristo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esto es interesante, hermanos, porque nosotros hemos leído muchas cartas de Pablo, y vemos que en las cartas de Pablo, generalmente, él comienza su saludo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Después pueden hacer el listado de cuáles son las cartas o cuántas son las cartas de Pablo donde él comienza de esta manera. Pero generalmente utiliza la expresión Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, haciendo énfasis en la responsabilidad que ha recibido de parte de Dios y en la encomendación que ha recibido de parte de Cristo de ir y predicar el Evangelio a las naciones. En varias cartas Pablo comienza de esta manera, excepto en esta, en la carta a los Filipenses. Como ya he dicho antes, es una carta personal, es una carta íntima, es una carta profunda. Y aquí él prefiere con Timoteo en identificarse con aquello que más les unía a los filipenses. No como apóstol, sino como siervo de Cristo. Eso sí que nos une. Somos siervos de Cristo, al igual que ustedes, los filipenses. Siervos de Jesucristo. O si prefiere también, podemos hablar en términos de esclavo. Yo prefiero esa expresión. Esclavos de Jesucristo, y creo que este es un mejor término, esclavos de Jesucristo, porque hace una referencia directa a la pertenencia del creyente a Cristo y del servicio total a su Señor. El hablar en términos de esclavo nos hace pensar inmediatamente que uno que es esclavo del Señor, entonces le pertenece totalmente y está en total dependencia y servicio a su Señor. Si nosotros quisiéramos hacer una idea paralela al contexto del día de hoy, cuando nosotros pensamos en siervos, podemos pensar en un empleado, en alguien que está bajo la autoridad de un dueño de una empresa o algo así. Y cuando un empleado se relaciona con su empleador, entonces siempre se relaciona en términos de trabajos, beneficios. Esa es la relación entre el empleado y su empleador. Hay una remuneración de por medio y eso queda pactado mediante un contrato, de modo que lo que une al empleado con su amo son los beneficios que mutuamente se entregan. Por ejemplo, el trabajo versus el dinero. Yo trabajo para ti, tú me das la remuneración correspondiente a ese trabajo. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está diciendo acá.
Es por eso que prefiero la expresión esclavo de Jesucristo, porque nos permite irnos inmediatamente a lo que Pablo sí quería decir. Y lo que Pablo quería decir cuando dijo yo y Timoteo somos esclavos o siervos de Jesucristo, él estaba indicando que su vida no le pertenecía a él. Él no iba a cambiar de trabajo, él no iba a renunciar a ser siervo de Jesucristo, no, su vida no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Jesucristo, su Señor. Ellos estaban encadenados a la autoridad de Cristo, si quiere verlo de esa manera. Encadenados a la autoridad de Cristo. Y tal cual lo hace un esclavo que no tiene derecho, Pablo y Timoteo están al servicio total de la voluntad de su Señor, lo cual obviamente los deja no en una posición elevada sobre los filipenses, sino que se presentan ante ellos en igualdad, humildad y servidumbre. Pablo comienza así su carta, diciendo, nosotros somos iguales, siervos de Jesucristo. Yo también soy siervo juntamente contigo, hermano, hermana. Yo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, estas no solamente son palabras bonitas, sino que efectivamente Pablo y Timoteo sirvieron al Señor entre los filipenses. De verdad que ellos sirvieron al Señor entre los filipenses. Y basta a nosotros recordar un poco de lo que Lucas nos cuenta en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 16, de cómo llegó el Evangelio a la ciudad para poder recordar el servicio que prestaron Pablo y Timoteo allí mismo. Y no sé, los juveniles que estuvieron la semana pasada haciendo este trabajo de conectar el recorrido de Pablo en su segundo viaje. No sé si se acuerdan, pero en cuanto a ello, nosotros vemos que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Lucas nos cuenta que Pablo, estando en Antioquía y después de haber tenido una discusión no menor con Bernabé en cuanto a Juan Marcos, después de haber tenido esta discusión, Pablo escoge a Silas y salen rumbo al segundo viaje para predicar y confirmar a las iglesias. De allí que Pablo pasa por Siria, luego por Cilicia, después pasa por Derbe y llega hasta Listra, donde se encuentra con un joven creyente llamado Timoteo. Y luego de conocerle a él, le invita a que pudiese continuar su viaje con ellos. De allí viajan por Frigia y luego por la provincia de Galacia. Y nosotros recordamos que allí el Espíritu Santo les impidió entrar por primera vez al Asia, así que pasaron por Misia y después descendieron a Troas. Y estando allí en Troas, Pablo recibe una visión de parte del Espíritu de Dios de un varón macedonio que le rogaba diciendo, ven, ayúdanos, Pablo, predica el Evangelio entre nosotros. Así que Pablo, obedeciendo la voz de esta visión que fue promovida por el Espíritu Santo, Pablo, Silas, Timoteo y también Lucas, que se une a este viaje, en Troas, cruzan desde Troas hasta Samotracia y luego a Neópolis y de allí llegan hasta Filipos, que era una colonia romana, la primera ciudad más grande de la provincia de Macedonia. Y estando allí en Filipos, predicando el Evangelio junto al río, el Señor abre el corazón de una mujer llamada Lidia, para que ella pudiese creer y escuchar el Evangelio. Y luego Lucas nos cuenta que una muchacha endemoniada, cada vez que veía a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, cada vez que les veía, entonces salía detrás de ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, por muchos días. Hasta que Pablo, ya desagradado de esto, en el nombre de Jesucristo manda que el demonio salga de ella, lo cual sucedió en ese mismo instante. Estamos recordando las cosas que sucedieron en Hechos capítulo 16, de cómo el Evangelio llegó a Filipos. Ahora, que el hecho de que el demonio haya salido de la muchacha era algo positivo, ya no estaba ella encadenada bajo una situación muy difícil. Pero quienes no estaban contentos de esto eran los dueños de esa muchacha. Porque esa muchacha, al tener este demonio, estaba generando ganancias porque tenía un espíritu de adivinación. No sé cómo exactamente funciona eso, pero estaba dando ganancias. Y los dueños de esta muchacha
desagradados con Pablo y con Silas, los llevan ante las autoridades y luego, después de azotarlos mucho, los llevan a la cárcel y mandan al carcelero, esta persona encargada de su custodia, mandan al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, lo que sigue a continuación es algo que nosotros también sabemos, y es que Pablo y Silas, encadenados, bajo custodia, empezaron a cantar al Señor. Empezaron a cantar himnos a Dios. Los presos y todos los escuchaban. Y mientras ellos cantaban, el Señor manda un terremoto donde todas las puertas y las cadenas se abren, de modo que todos estaban allí con una vía rápida para el escape. Cuando el carcelero se da cuenta de esto y se da cuenta de que todas las puertas estaban abiertas y las cadenas ya estaban abiertas también, no dudó en quitarse la vida. Y esto tiene razón porque a él le habían mandado que guardase a los presos. Y si los presos se escapaban, entonces el castigo que él iba a recibir era tan grande que prefería matarse. Así que él tomó su espada, estaba a punto de matarse. Sin embargo, Pablo clamó a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Y allí, cuando el carcelero se acerca hacia adentro de la cárcel y luego de que ve que todos los presos estaban allí y que las puertas estaban abiertas y que las cadenas también se habían abierto por causa del terremoto que ocurrió cuando los cristianos estaban cantando, al ver todas estas cosas, el carcelero les dice: señores, por favor, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y allí Pablo y Silas les dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así, hermanos, es como el Señor edificó la iglesia en Filipos por primera vez. Primeramente el Señor llevó a Pablo, Timoteo, Silas y Lucas a Filipo mediante una visión, y estando allá el Señor abrió el corazón de una mujer mientras escuchaba la predicación del Evangelio, y luego de varios eventos desafortunados el Señor trajo a la fe a un carcelero que estuvo a punto de matarse. En otras palabras, el Señor envió a sus siervos, envió a sus esclavos en Cristo, si prefiere, para llevar el Evangelio por primera vez a los filipenses. Y el Señor trajo salvación a sus habitantes. El Señor trajo salvación a sus habitantes, que en mayoría eran romanos y también griegos. El Señor edificó allí una iglesia mediante la predicación de su palabra. Y la manera en cómo el Señor predicó el Evangelio en Filipos no fue escribiendo en el cielo el mensaje de salvación, no fueron los ángeles, de repente las piedras no empezaron a hablar, ¿no? El Señor utilizó a sus siervos, personas dispuestas a ser obedientes al Señor. Y así es como Pablo y Timoteo y Silas y Lucas comienzan a servir por primera vez en Filipos, y no solamente en ese momento, sino que ahora con esta carta que ellos mandan también siguen sirviendo a los filipenses, siguen sirviendo a ellos. Se calcula que después de 10 años de la llegada de Pablo por primera vez a Filipos, es que él escribe esta carta, más o menos. 10 años después. 10 años después de todas las cosas que habían vivido en ese lugar, escribe esta carta. Y creo que es a lo menos interesante mencionarlo, porque después de todo este tiempo, después de toda la progresión, después de toda la adhesión, progresiva de nuevos creyentes a la iglesia, después de todas las experiencias que vivieron tanto la iglesia en Filipos y tanto Pablo y Timoteo, después de 10 años ellos podían seguir diciendo: hemos servido a Cristo y estamos sirviéndole aún. Y yo pensaba en esto: ¿cuántos de los que estamos acá tenemos 10 años de creyente? ¿O cuántos de los que estamos acá tenemos 10 años en esta congregación? ¿Podríamos decir que seguimos sirviendo al Señor? ¿O cuando cumplamos 10 años, vamos a decir: todavía soy un siervo de Cristo? Eso solamente es un pensamiento rápido que me vino
cuando meditaba en esto, que 10 años después Pablo seguía diciendo, así como entré por primera vez en la ciudad de Filipos sirviendo al Señor, ahora les escribo una carta, sigo sirviendo al Señor. No me presento a ustedes después de 10 años como ahora tengo tanta experiencia que ya ustedes son cristianos de segunda categoría y yo sigo siendo un esclavo de Cristo. 10 años después. Muy interesante esa reflexión. Así que como entraron por primera vez en la ciudad de Filipos, impulsados por el Señor y por esta visión del varón macedonio, esta carta que envía Pablo a los filipenses continúa siendo la extensión de la ayuda que ahora los siervos en Cristo podían recibir. Al principio, Pablo, Timoteo llegaron a la ciudad predicando el Evangelio a filipenses que necesitaban escuchar por primera vez el Evangelio. Siervos de Cristo predicando el Evangelio por primera vez a personas que necesitaban escuchar el Evangelio por primera vez. Pero ahora, 10 años después, sigue predicando el Evangelio, pero ahora a personas creyentes. No a inconversos, sino a santos que necesitaban escuchar por enésima vez el Evangelio para que puedan vivir para Cristo. O como dice el texto, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. A todos los santos en Cristo Jesús. Y me encanta cómo Pablo describe a sus destinatarios. Son personas santas. Son personas apartadas por Dios y salvadas mediante la fe en Jesucristo, pero que todavía estaban inmersos en una ciudad en particular, con un gobierno en particular y con una cultura mundanal a su alrededor. ¿Eran santos? Sin duda. ¿Eran salvos? Sin dudas. Pero todavía estaban allí. Todavía el Señor les tenía en Filipos, allí en esa ciudad. Y ustedes pueden buscar en algunos comentarios bíblicos y van a ver que Filipos era una ciudad romana muy importante. Era un lugar estratégico cuando uno cruzaba de Asia hacia Europa. Era una colonia romana que gozaba de muchos privilegios, donde el único que podía recibir el reconocimiento de Señor y Dios era el César, nadie más. Los habitantes en Filipos estaban obligados por su ciudadanía y sus privilegios de reconocer solamente al César como Señor. Al César como el Kurios, que es la palabra que se expresa todo este concepto de Señor. Solo el César, solo el emperador romano. Si no, si decías lo contrario, perdías todos los privilegios. En ese lugar estaba la iglesia. Y de esa vida mundanal el Señor los apartó, de esos privilegios romanos temporales, el Señor los libró y los santificó y los salvó por medio de la fe. No para salir del mundo, no para vivir como los paradigmas del mundo, sino para vivir bajo la autoridad de Jesucristo y anunciar el Evangelio en el mundo. Eso es en cuanto al autor. Pablo y la iglesia, los destinatarios en Filipo. Vamos a seguir avanzando con el siguiente punto de esta introducción y que es la ocasión de la carta. La ocasión, esta es una palabra bien técnica, pero van a encontrarlo en varios libros y por eso quise conservarla. La ocasión de la carta, o también podemos decir las circunstancias que motivaron el hecho de que Pablo escribiera la carta. ¿En qué se encontraba la iglesia? ¿En qué se encontraba Pablo para que produjo este evento de poder escribir? Bueno, en cuanto a las circunstancias, sabemos que el apóstol se encontraba encarcelado posiblemente en Roma. Ahí ustedes pueden ver a Pablo encarcelado posiblemente en Roma. Y de hecho vemos varias evidencias dentro del texto que nos confirman esto mismo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo habla de sus prisiones. Luego en el versículo 12 y 14 del capítulo 1 también sigue hablando de su actual situación y dice que sus prisiones han resultado para provecho del Evangelio. En el versículo 16 también señala nuevamente sus prisiones y en el verso 19 dice, yo confío que por la oración de ustedes voy a ser liberado de la cárcel. Así que es evidente que Pablo se encontraba en la cárcel. Y como ustedes podrán suponer,
el estar en la cárcel significaba varias necesidades. Nosotros sabemos que Pablo vivía de sus manos, él construía tiendas. De hecho, cuando estuvo en Filipos, después viajó a Tesalónica, él trabajaba en eso. Construía tiendas, de esa manera se ganaba el dinero y su sustento, pero el estar en la cárcel significaba que ya no podía recibir lo necesario para poder sostenerse. Y eso sin contar toda la presión que vivía Pablo por estar encarcelado por la causa de Cristo. Así que él estaba viviendo diversas necesidades. Sin embargo, la iglesia en Filipos decidió reunir una ofrenda generosa y enviársela a Pablo por medio de uno de sus miembros que se llamaba Epafrodito. Epafrodito, uno de los miembros de la iglesia en Filipos. Está de más decirlo, pero en ese tiempo no había transferencia electrónica ni tampoco había algo como para poder enviar dinero de manera rápida. Yo sé, esto es obvio. Así que alguien tenía que asumir la responsabilidad y ese alguien fue Epafrodito, quien salió allí con su bolsa de dinero, no con su bolsa de dinero, sino con la bolsa de dinero, y recorrió 1.300 kilómetros aproximadamente. Es decir, la próxima semana, hermano Claudio, le vamos a pasar la ofrenda y va a recorrer desde aquí hasta Santiago. ¿Cómo estaría? ¿Caminando? O bueno, no sé, en bote o algo así. Pero es una distancia no menor, es un sacrificio no menor, y Epafrodito estuvo dispuesto a esto mismo. Y así llegó Epafrodito a la cárcel y estuvo con Pablo después de 1.300 kilómetros, y debido a esta circunstancia, Pablo dice, es que tengo que escribir una carta. Tengo que mandar una carta agradeciéndole a mis hermanos este tremendo favor, esta tremenda bendición que han dado por medio de esto que han reunido. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, que es el propósito de la carta. El propósito de la carta, es decir, cuáles fueron las razones, además de las circunstancias, que motivaron a decir lo que Pablo dijo. Porque en esta carta no solamente encontramos gracias, que el Señor se lo pague. No, escribe mucho más. Y bueno, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue el propósito de lo que escribió? En total nosotros podemos encontrar 4 razones. 4 razones que nos llevan a pensar cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta carta. En primer lugar, ya dijimos, Pablo escribe para agradecer la ayuda económica, eso sí o sí. Pablo agradece, la ayuda económica que enviaron los filipenses. En segundo lugar, Pablo también escribe una carta para explicar las razones que tuvo para enviar rápidamente a Epafrodito de regreso a Filipos. Y todo esto lo explica en la carta. Y sucede lo siguiente. Cuando Epafrodito llegó con Pablo, con la ofrenda, él estuvo al servicio de Pablo, sirviéndole en su ministerio, y Pablo dice que fue una gran bendición para él todo lo que él hizo. Fue un ministerio precioso que él desarrolló. Sin embargo, esta abnegada entrega le llevó a ponerse muy grave, muy enfermo. Este servicio que Epafrodito desarrolló en la vida de Pablo y en el ministerio hizo que él cayera gravemente enfermo, inclusive a punto de morir. A punto de morir. Por lo que Pablo, al ver esta situación y luego de saber que Epafrodito estaba un poco afligido acerca de qué podrían pensar mis hermanos allá en Filipos, al ver todas estas cosas, Pablo decidió escribir la carta y mandársela de regreso con Epafrodito. Pero también incluyendo una nota de por qué Epafrodito se regresó. Y no fue, hermanos, porque el servicio que Epafrodito dio fue insatisfactorio para nada. Tampoco fue porque la enfermedad de Epafrodito fue una carga para el ministerio, no. Sino que Pablo envía de regreso a Epafrodito con una carta que les hace saber a los filipenses que por amor a Cristo, por servicio a Cristo, Epafrodito había entregado su vida al punto de arriesgarla. Él estuvo a punto de morir y por eso ellos debían recibir a Epafrodito con gran gozo. Recíbanle con gran gozo porque Epafrodito ha cumplido el servicio que ustedes por la distancia no pueden cumplir. Entonces, eso es algo precioso que Pablo escribe en esta carta, como he dicho muchas veces, íntima, cercana.
Ahora, junto con los agradecimientos de Pablo, también con la nota explicativa del regreso de Epafrodito a Filipos, en tercer lugar, Pablo aprovecha esta carta para contarle a sus hermanos acerca de su actual situación. Ellos sabían que estaban en necesidad, sabían que estaban en la cárcel. Les voy a contar un poco acerca de las cosas que han sucedido mientras yo estoy acá. Y eso es lo que Pablo le escribe también. Y de allí que Pablo incluye ciertas oraciones, ciertas convicciones, ciertas situaciones que han ocurrido en la cárcel y también su profundo deseo por visitar a los Filipos. Todo está incluido dentro de esta sección donde Pablo explica su actual situación. Y en cuarto lugar, vemos que mientras la distancia les separaba, Pablo se animó y vio que era necesario escribirle una carta para animar a la iglesia. Pablo quería animar. Una de las razones de esta carta es animar a la iglesia en Filipos, animarles a que disfruten del gozo que produce la unidad y el compañerismo en el Evangelio. Crezcan en cuanto al gozo que la unidad y la coinonía del Evangelio producen. Y sobre todo porque Pablo sabía que los filipenses estaban enfrentando diversas situaciones. Tenían conflictos externos por la gente que vivía alrededor y también tenían conflictos internos porque habían ciertas divisiones dentro de la iglesia que estaban afectando grandemente el gozo de la congregación. Y por eso no es extrañar que una y otra vez Pablo les hable del gozo en esta carta y los anime a vivir gozosos. Por ejemplo, lo que escribe en el capítulo 3, versículo 1, donde Pablo dice: hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Para mí no es molesto escribir una y otra vez las mismas cosas. Gozaos en el Señor. Y luego dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba buscando que ellos crecieran en cuanto al gozo que produce la unidad y la comunión en el Evangelio. Así que, pensando en el propósito de la carta, o las razones que motivaron a Pablo a escribir a sus hermanos, podemos decir, en primer lugar, que fue para agradecer la ofrenda, luego para explicar el regreso de Epafrodito a la iglesia allá en Filipos, luego para hablar de su actual situación, que es lo que estaba viviendo allí en la cárcel, y finalmente para animar a la iglesia. Esto nos lleva a nuestro último punto en la introducción, que es el tema unificador. El tema unificador. ¿A qué me refiero con el tema unificador? Bueno, me refiero a aquel concepto, idea, tema que Pablo desarrolla a lo largo de la carta y que recorre todos los capítulos y que recorre cada versículo y cada oración y cada ejemplo y cada exhortación con el propósito de unificar todo el contenido en una sola idea desde el saludo hasta la despedida. A eso me refiero con el tema unificador. Pablo comienza su carta con un saludo, termina con una despedida y todos los temas entre medio, todas las cosas que él dice, están encerradas en un gran concepto. ¿Cuál es ese gran concepto? ¿Cuál es el tema que unifica todas las cosas? Ahora, yo no sé si ustedes han pensado o escuchado acerca de esto, pero es probable que ustedes hayan oído decir que el tema de la carta de Pablo a los filipenses es el gozo. No sé si han escuchado esa declaración. Es el gozo, es una carta del gozo. Es una carta del gozo cristiano. O algunos dicen que el tema de la carta es la unidad en el Evangelio. O algunos dicen la participación en el Evangelio. Algunos dicen, bueno, el tema de esta carta es el sufrimiento y el contentamiento. Algunos se van más al extremo y dicen, el tema de la carta es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, todo lo que deriva toda esa frase. Bueno, estos temas, hermanos, son muy importantes, los que acabo de mencionar. El gozo, el contentamiento, la aflicción, la unidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son cosas muy importantes y Pablo las desarrolla, Pablo habla de estas cosas. Sin embargo, para poder hablar del tema principal de una carta o de un escrito en general, que unifique todo su contenido, técnicamente necesitamos más que un solo enunciado, más que una sola palabra. No podemos decir que el tema de la carta es el gozo. Necesitamos mucho más, necesitamos algo un poco más amplio y también específico que nos ayude a contener todo lo que la carta dice. Por ejemplo, podemos decir que si nosotros decimos que el tema de la Biblia
es el amor, entonces estamos dejando muchas cosas fuera. La Biblia es un libro grande, tiene 66 libros. Entonces, el tema de la Biblia no puede decir solamente el amor no lo une todo. Por eso digo que técnicamente necesitamos un concepto mucho más amplio, una frase mucho más amplia que nos ayude a reunir todas las cosas. Esta tiene que ser breve, por supuesto, pero también tiene que ser lo suficientemente específica para poder contener cada una de las partes de la carta de Pablo a los Filipenses. Y la propuesta nuestra a lo largo de toda la serie es que el tema unificador o la idea principal que recorre y unifica toda la carta es la unidad y la koinonía en el Evangelio producen gran gozo. Ese es el tema, lo que Pablo al final está desarrollando en cada una de las áreas de la carta. La unidad, la experiencia de vivir en unidad y la comunión, que es otra palabra para koinonía, la koinonía en el Evangelio produce gran gozo. Como dije antes, el tema del gozo es muy importante. Pablo habla al menos 16 veces del gozo en cada una de sus formas verbales. Mucho más de lo que se habla del gozo en toda la Biblia. Entonces el tema del gozo es muy importante, pero Pablo no está haciendo un tratado exegético del gozo como concepto. Él no comienza la carta diciendo, bueno, el gozo. Partamos por la G. La G, no. Pablo no está desarrollando esa idea. Pablo está incluyendo el tema del gozo dentro del resultado o de lo que lo produce, que es la unidad y la comunión o la koinonía en el Evangelio. Obviamente Pablo quiere que los creyentes vivan con gozo, por supuesto que sí. Pablo les dice, una y otra vez les digo, regocijaos en el Señor, pero no un gozo según el modelo del mundo, no un gozo según los beneficios temporales que ellos pudiesen vivir como romanos en el mundo, no, sino que vivan el gran gozo que es producto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que viene como resultado de la experiencia de disfrutar la unidad y la koinonía que la iglesia en Cristo vive en el Evangelio. Ese gozo estamos hablando. No un gozo por tener más o menos beneficios, no un gozo por tener más o menos en este mundo, sino que un gozo que no se ve afectado por las cosas que suceden, sino que un gozo que es resultado de la unidad y de la koinonía o de la comunión que viene del Evangelio. De eso Pablo les está hablando. Y pensando en este gran tema unificador, la unidad y la koinonía en el Evangelio producen gran gozo. Pensando en ello, vamos a tomar el resto del tiempo que nos queda para leer la carta. Completa. Vamos a leer la carta así como llegó por primera vez a la iglesia en Filipos. Y para ello estuve consultando con algunos de ustedes y varios se ofrecieron para poder leer la carta, así que ustedes saben muy bien quiénes van a leer y también qué secciones van a leer. Todos los demás vamos a escuchar esta carta de Pablo a los Filipenses. Ahora yo les quiero animar a lo siguiente. Mientras leemos, hagamos dos cosas. En primer lugar, vamos a subrayar cada vez que veas la palabra gozo o alguna de sus formas verbales. Me gozo, gócense, regocijaos. Cuando lo vean, lo subrayan. ¿Ok? Y en segundo lugar, me gustaría que reflexionemos en cuáles son las cosas que producen gozo a los creyentes, pero según la carta. Según la carta de Pablo a los Filipenses, ¿cuáles son las cosas que producen gozo a los creyentes? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la lectura pensando en estas dos cosas. Voy a dejar la otra imagen para que vayamos haciendo el recorrido ahí de cada una de las ideas y de las secciones que corresponden a la lectura. Y comienza entonces nuestra hermana Pamela. Sí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijos a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté en menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla,
sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dádiva de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Estamos comenzando recién el recorrido nomás de esta carta. Hemos leído la carta completa, ya sabemos a grandes rasgos cuál es su contenido, algunas de las partes ya hemos podido identificar, pero sobre todo tenemos esta gran frase, este tema, la idea unificadora que es la unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. Hermanos, tenemos un recorrido. Durante este año vamos a seguir estudiando esta carta y desde ya mi deseo es que podamos ir aprendiendo las lecciones espirituales que el Señor quiere que nosotros aprendamos, con el propósito de ser más como Cristo y disfrutar el gozo que Él ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar.